Bien espontáneo. Hoy vamos a hablar del racismo igualitario, no. Del racismo estatal, no. Del igualitarismo, no. De la affirmative action. Y para hablar de la affirmative action tenemos que hablar del racismo, lo cual de por sí es un tema muy turbio y muy delicado. Por lo tanto, vamos a tratarlo de la mejor manera, considerándome a mí no ser ningún tipo de experto respecto al racismo, pero sí entender que es un mal que persiguió a lo largo de la historia de la humanidad con grandes crímenes y cuestiones políticas que los estados se justificaron para hacer grandes masacres. Por lo tanto, podemos quedar en una premisa en la cual el racismo es malo. Y si ese racismo es aplicado por un individuo a otro individuo o grupo de personas, esa actitud va a ser condenable. Ahora, si ese individuo se junta con otros grupos de individuos para discriminar a otro individuo o grupos de individuos, ese mal va a ser todavía mayor. Por lo tanto, si este grupo de individuos se instituye en instituciones y establecimientos estatales o más allá conforma un Estado, el daño es inconmensurable. Ahora bien, para evitar que exista ese individuo, ese grupo, esa institución y ese Estado, hay que combatir el racismo en todos sus aspectos. Y por lo tanto la affirmative action viene a responder a una cantidad de circunstancias de segregación que se estaban dando en un contexto particular, en un país particular, en una geografía particular y con una historia particular. Por lo tanto es muy importante entender la historia de la affirmative action. Pero para empezar vamos a definir la affirmative action como un conjunto de medidas políticas destinadas a ayudar a un grupo minoritario que haya sido históricamente discriminado con la intención de equilibrarlo al resto de la sociedad. Esto en castellano es traducido como discriminación positiva. Por lo tanto, si nos referimos a las premisas que dijimos en el inicio, ya vamos a ver que la discriminación es necesaria para que exista la affirmative action. Pero como dije anteriormente, para entender mejor la affirmative action, la tenemos que entender como una reacción a una acción. Y para ello, tenemos que entender en qué situación se dio. Supongamos que la humanidad durante el largo de la historia estuvo luchando constantemente para que el Estado no haga beneficios a minorías ni a mayorías y se trate de un tipo de justicia en la cual todas las personas iban a ser tratadas de igual forma. Por lo tanto, los diferentes tipos de estados basados en monarquías, en imperios, en estados clericales, evitaban que esta situación de igualdad ante la ley del Estado sea imposible. El 4 de julio de 1776 y posteriormente a través de la Carta Magna, Estados Unidos se convertía en el primer estado en el cual las personas iban a ser consideradas de igual manera ante la ley, sin privilegio de castas, sin privilegios de sangre, sin títulos de nobleza, ni nada que corresponda a un beneficio el cual el Estado le iba a dar a sus ciudadanos. Por lo cual acá tenemos un Estado en el cual se convierte en un Estado que va a tratar a todas las personas de la misma manera, pero con un pequeño detalle. Esa Carta Magna no consideraba a todos los seres humanos personas. Y eso hacía de que la esclavitud todavía fuese legal, ya que para ser considerado persona, si esa persona era de color y era esclava, no podía considerarse que era una persona de derecho, por lo tanto, no le correspondían los derechos otorgados por la Carta Magna. Este pequeño detalle va a empezar a generar ciertas fricciones entre los estados del norte y los estados del sur de Estados Unidos y va a concluir en la Guerra de Secesión, en la cual la abolición de la esclavitud se hace certera a todos los estados que correspondían a la formación de los Estados Unidos de América y de esa forma pasa a ser el estado de ese estado que consideraba a ciertos seres humanos personas y a otros seres humanos no, pasamos a tener un estado en el cual dicen, perfecto, todo tipo de ser humano que sea ciudadano estadounidense va a ser persona y va a ser tratado de igual manera. El pequeño detalle mínimo, es que justamente los estados del sur que tenían esa esclavitud, lo que van a hacer lo siguiente, van a decir, está bien, ahora todos vamos a ser personas y vamos a estar bajo los derechos de la Constitución Nacional, pero vamos a estar separados. Por lo tanto, ahora el Estado, si bien nos considera a todos personas, se van a establecer las leyes de segregación que posteriormente van a ser consideradas leyes de Jim Crow, de forma despectiva. Porque justamente ahora tenemos a un Estado que considera a todos los seres humanos personas, pero ese Estado va a decir a dónde se va a quedar cada persona según su color de piel.
Por lo tanto, se empiezan a aplicar las leyes de segregación en la cual el propio Estado va a decir qué vagones tiene que ocupar la gente de color, en dónde se tiene que sentar en un colectivo la gente de color, en qué parte de los restaurantes tienen que estar sentados la gente de color, qué parte del cine pueden ocupar la gente de color, y una medida de restricciones y aplicaciones en la cual se basa en el principio separados pero iguales, con la intención de generar una armonía social en la cual no se mezclaba el hombre de color con la persona blanca. Esto obviamente a través de los años empezó a generar muchísima fricción, en la cual la segregación estaba estatalmente habilitada y legalizada. A través del decreto de 1961 de John Fitzgerald Kennedy, en la cual consideraban que el Estado debía contratar a las personas tomando una acción afirmativa sin tener en cuenta su color de piel, su credo, su etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta medida de 1961 va a ser potenciada por el presidente Lyndon Johnson, que fue quien lo sucedió, y a través de las acciones civiles del 64 y 65. Esto es largo, es historia, pero ya terminamos. Por lo tanto, ahora Lyndon Johnson lo que va a decir es lo siguiente. Bueno, el estado ese anterior, que les decía ahora cómo ir, dónde ir y cómo estar separados por la gente de color, ese estado racista, bueno, ahora va a ser un estado menos racista. Ahora lo que se ocupó en separar aquel estado, ahora el nuevo estado le va a decir que lo tenemos que mezclar y lo va a imponer de forma forzosa, a través de las cuotas, a través de los cupos, en los cuales se le exigía a todos los establecimientos, ya sea públicos o privados, que debía tener ocupado ese establecimiento por gente de color u otro tipo de gente que no sea la misma que estaba cooptando esa institución. Y esto es grandioso porque el propio Estado, que se encargaba en separar, ahora obligaba a mezclar. Y lo interesante de esto, que para cubrir esas cuotas o cupos, estas instituciones debían bajar la capacidad y idoneidad por ocupar ese cargo con tal de obedecer la ley. Y el Estado, a su vez, empezaba a considerar a que toda institución que no tenga esta mezcla de color iba a ser prejuzgada como una institución racista. Lo cual, el Estado sigue practicando racismo, nada más que ahora tiene un justificativo de justicia social, la cual nunca va a alcanzar por el mero hecho de seguir aplicando la discriminación. Y la verdad no sé cuál es la respuesta, pero nunca la discriminación puede servir como solución a otra discriminación. Además de esto, se violan dos principios fundamentales del derecho. El primer principio es la irretroactividad de la ley y el segundo principio es el principio de personalidad de las penas. ¿Qué significa esto? Que en el derecho penal las penas van a ser aplicadas a aquella persona que cometió la acción del delito, tipificado en las leyes penales. ¿Qué significa esto? De que una persona nunca puede ser juzgada por su estado o su situación, pero sí por su accionar cuando lesiona un bien jurídicamente protegido u otra persona, que también es un bien jurídicamente protegido. Por lo tanto, la affirmative action lo que hace en su concepto en el cual nos dice que va a ayudar a minorías discriminadas históricamente, estamos tratando de aplicar una pena a las mayorías o los antepasados de la mayoría que cometieron un acto de racismo en la actualidad para beneficiar de alguna forma aplicando racismo a las minorías. No sé si se entendió o quedé peor que cuando empecé el video. Pero bueno, ya estamos terminando. Bueno, y para concluir esta mezcolanza, entendiendo de que la affirmative action fue una reacción a una acción de leyes de segregación, lo interesante es que países que no aplicaron leyes de segregación, por lo tanto no tenían este estado racista en el cual se basaba en dónde tenía que ir una gente y dónde tenía que ir otra gente por su color de piel, adoptaron la affirmative action con criterio de justicia social. Por lo tanto, las leyes de affirmative action que adoptaron países que no tenían leyes de segregación, esto significa que adoptaron una reacción a una acción, generan una acción de discriminación en los países en que se la incorpora. Porque si entendemos
que para hablar de affirmative action tenemos que establecer una discriminación, y esa discriminación es institucional, y no hubo discriminación institucional anterior a la aplicación de la affirmative action, la affirmative action va a ser justamente la que va a segregar, va a dividir, y se le va a poner ahora al Estado un lente en el cual ya las personas ya no son consideradas en igualdad de condiciones, sino que ahora van a ser consideradas según su raza, su color de piel y su historia de discriminación que hayan tenido en el pasado. Por lo que el Estado necesariamente, para aplicar ese tipo de justicia, sí o sí va a tener que discriminar. Y sí o sí va a tener que violar las leyes de irretroactividad, por lo cual condenar los antepasados de esas mayorías que actuaron mal para beneficiar a minorías. Y en conclusión, ese Estado que se creó para que trate a toda la población en igualdad de condiciones y no haya privilegios para nadie, empieza a ser viciado, se va privilegiando a minorías, que más que llegar a una armonía social, lo que genera es una división, un resentimiento y un alejamiento en las diferentes clases por la cual la sociedad se va encapsulando y respondiendo de forma negativa a ese ente que tiene el monopolio de la fuerza y que decide dividirla. Y esa división y esta herramienta es tan perjudicial para la población porque esa justicia social de discriminación histórica puede estar siendo dividida constantemente en el presente por razones del pasado, en la cual las personas que participaron no se encuentran activas, aplicando la condena a las descendientes de esas personas que no tuvieron nada que ver con esos hechos, y generando en la política nuevas excusas para aplicar diferentes divisiones en las cuales, ya en vez de tener una sociedad homónima en la cual se la juzga simplemente por algún hecho ilícito, va a ser juzgada también por sus antepasados. Y en definitiva, el racismo tiene que ser combatido constantemente con ese individuo, con ese grupo y con esa institución. Y nunca se demostró que el racismo puede ser combatido con más racismo. En definitiva, racismo con racismo lo único que genera es mucho más racismo. Bueno, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, poner me gusta y tocar la campanita.